Amigos y colegas pesqueros, tengan ustedes muy buenas noches. Su servidor Guido Baltuano, nuevamente en este su programa Jueves Pesquero. ¿Qué tenemos para el día de hoy? El complemento del programa anterior, donde se lanzó oficialmente el diplomado que va a estar a cargo del Colegio de Ingenieros, del capítulo de Ingeniería Pesquera del Colegio de Ingenieros del Perú, a través del ingeniero Carlos Alegre, que gustosamente lo tenemos nuevamente en este programa. Ingeniero Alegre, bienvenido a esta su segunda oportunidad. Sus palabras iniciales, por favor. Bueno, en principio agradecer nuevamente al capítulo de darme la oportunidad de hacer esta presentación, la cual está dirigida a revisar y hacer comentarios generales sobre un tema importante relacionado con el diplomado y que en realidad relacionado con todos los temas de control e inspección de calidad del producto de la pesca. Y se refiere a la parte de reglamentación. Como lo indica en el título, armonización reglamentaria, un trabajo por hacer. Cuando le pones un trabajo por hacer, estás mencionando a futuro. En realidad, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir al respecto? En realidad es un trabajo por hacer en forma continua, porque esto es algo que no debe acabar. La armonización significa estar en la misma onda con la reglamentación que va evolucionando en los grandes mercados y a nivel internacional por organismos como la FAO, el Codex Alimentarius y de los grandes mercados como el mercado de la Unión Europea, Estados Unidos y otros. Entonces, armonizar quiere decir ir en la misma dirección en la parte reglamentaria, que no es la única que sirve para el logro del éxito en el mercado mediante el cumplimiento de normas y calidad de los productos. En todo caso, el tema que vamos a tratar es muy importante, definitivamente por todo lo que estás planteando. ¿Puedes dar más alcance sobre la importancia de este tema? Bueno, obviamente la importancia tiene relación porque estos reglamentos tratan de salud pública y tratan también de asuntos comerciales, ambos asuntos sumamente importantes para el país. Me parece que has traído ahí comentarios, el siguiente, ese. En el sentido de que la globalización es muy importante. La globalización no es otra cosa que el mercado libre a nivel mundial, que al desaparecer las barreras arancelarias han quedado como medidas de precaución que toman los países en esta apertura de mercados y productos que pueden provenir de lugares muy lejanos, y los países, y especialmente los grandes mercados de países desarrollados, imponen medidas para proteger la salud de los consumidores. Una curiosidad al respecto, cuando hablas de la apertura del mercado desde el punto de vista arancelario, estamos hablando del punto de vista económico, pero la importancia está acá en el punto de vista sanitario. ¿No crees que demasiada libertad al respecto contradice a las exigencias que uno debe tener desde el punto de vista sanitario? Las normas sobre alimentos son los preceptos más antiguos que han establecido las sociedades, y estas normas antiguas siempre se han referido al tema sanitario, pero también al tema comercial. O sea, han ido en paralelo, y de esa manera todas las normas escritas de los países desarrollados y subdesarrollados contemplan esas dos alternativas. Y de ahí proviene una serie de otros conceptos como el fraude y la adulteración. Fraude y adulteración son dos conceptos acuñados hace muchísimos años, y tal vez siglos, y que tienen relación con violaciones a los preceptos establecidos por las sociedades. En el caso de la adulteración, se refiere a los temas relacionados con violaciones con relación a la composición del producto. Correcto. Mientras que el fraude se refiere más a la declaración del producto. El típico gato por liebre es un fraude. Al mismo tiempo, un producto puede adolecer de ser fraudulento, pero también adulterado, ¿no? La adulteración
según las definiciones de los reglamentos, y por eso es que se requiere esta armonización, ya que estos términos no son exactamente iguales en todos los reglamentos de los países del mundo. Y por eso es que se requiere ir en armonía, de tal manera que en estos asuntos de comercio internacional los países compradores y los de los países vendedores estén siempre en conocimiento de las reglas sobre las cuales ellos comercian. Definitivamente tenemos de que estamos sujetos a leyes sanitarias. Las leyes sanitarias o de salud pública siempre involucran un componente sobre fraude, o sea, una defensa económica del consumidor. Dentro de la legislación peruana, desde el punto de vista sanitario, nosotros tenemos el Decreto Supremo 040. Ahí contempla al detalle, lo menciona, todo lo que es referido al tema que estamos hablando de fraude. En realidad, el Decreto Supremo 040 del año 2001 se sustenta en normas superiores, desde la Constitución para abajo, y entre ellas está la Ley General de Salud del año 97 y del Decreto Supremo 007 de Salud Pública, mediante el cual le encarga al sector pesquero desarrollar su propia norma en el campo de salud. Entonces, no puede haber islas en los asuntos reglamentarios. Todo pertenece a un único contexto legal. Cuando hablamos de estos aspectos, el etiquetado, ¿en qué forma cae con esto de la adulteración? Por ejemplo, es muy importante esa pregunta, ¿no? Si por ejemplo el etiquetado tiene algo que ver, por ejemplo, con las autoridades sanitarias. Si tiene que hacer, por ejemplo, cuando un inspector inspecciona un lote de producto, una lata, una conserva, tiene que leer primero qué es lo que dice la lata para escoger el método que va a usar. Si alguien declara que es una conserva, entonces tiene que tratar los métodos de evaluación tienen que ser en relación a un producto conservado, tratado térmicamente. Entonces, eso por un lado. Ese es por el lado de la autoridad que inspecciona y vigila. Y por otro lado, el etiquetado tiene relación con los derechos de los consumidores de saber qué es lo que compra. ¿Qué cosa es lo que va a consumir? Sí. Definitivamente. ¿Qué cosa es lo que pasa o qué cosa es lo que pasaba? Por ejemplo, haciendo un poquito de historia, de que es tan rico en ese aspecto. Decían conserva de atún, pero no era atún, era bonito. Ahí hay la respuesta estaría en dos campos, ¿no? Si el bonito estaba entre la relación de especies en la norma nacional o en la norma Codex, que podía ser una especie que podía llevar la nominación genérica de atún, era correcta. Pero si era otra especie, por ejemplo caballa, que no estaba en la norma general, entonces sí era un fraude. Correcto, a eso era mi pregunta, por eso tomé el contexto clásico de conservas de atún, definitivamente, porque si lo tienen clasificado o está dentro de esa clasificación, definitivamente el concepto es válido. El caso es para la sardina, y tal vez un pequeño paréntesis con el tema de la sardina, ya que se está manejando, en mi opinión, no tan correctamente. Cuando se aprueba la norma de la sardina, después de más de 20 años de discusión a nivel del comité de Códex, se aprueba una norma, se llama norma de sardina y productos análogos a la sardina. Finalmente se conceptúa que la sardina es prácticamente un producto, pero también es una especie. En algunos países se llama sardina, pero en otros países no se llama sardina. Nosotros le llamamos a algunos machete, la Brevoortia maculata, con la cual nosotros hacíamos conserva de sardinas, ¿no? La norma Codex establece que hay más o menos 20 especies o 22 especies que se pueden nominar, si se trabajan tecnológicamente bajo un procedimiento, pueden ser nominados sardinas. Sardina. Claro, en la medida de que se indique con un calificativo adicional al término sardina
una aclaración, o sea, necesitaría un calificativo adicional. Eso es lo que dice la norma Codex. Entre las 20 o 22, 23 especies que pueden ser nominadas eventualmente sardinas, casi todos son clupeidos. O sea, son especies de clupeidos, donde está la sardina, el machete y una serie de otras especies. Pero también el Perú en el año 72 así introdujo la anchoveta. Y otros países también introdujeron engráulidos y no clupeidos. A pesar de que en ese momento no había una corriente de comercio de hacer conservas con anchoveta, que era un requisito normal cuando se desarrollan normas comerciales, probar que hay un mercado y hay una producción que tiene ya una cierta experiencia en el mercado, y por esa razón y que los consumidores la aceptan como sardina. Pero eso no sucedió, pero así son las cosas. Efectivamente, así son las cosas, y nos encontramos a la fecha con ese, no digamos dilema, sino con ese concepto. Ya se acepta en otros países sardina, entre paréntesis, engrauling ringens. Exactamente, y esa fue una salida, porque es difícil calificarla de otra forma, ¿no? A pesar de que una nominación en latín no es una forma comercial correcto, de calificar a un producto. Pero bueno, está dentro de la norma. Pero también hay un argumento que fue introducido después de litigio que tuvo Perú, que teóricamente lo ganó a nivel de la Organización Mundial de Comercio en un trámite que hizo y que costó dinero a la industria, que depende del mercado de destino. Si el mercado de destino dice que no, entonces entra en conflicto. Ahora, después de algunos años de estar trabajándose ya conserva de sardinas, de anchovetas, como sardinas o como anchovetas. Aquí en el Perú creo que nadie le hace ningún, como se dice, ningún asco, y no es un prejuicio comprar una conserva de anchoveta nominada como anchoveta, ¿no? Quién sabe, lo que nosotros conocemos nos parece excelente. Nos estamos metiendo en caminos un poco escabrosos en el tema de sardina y anchoveta acá. Porque no se puede cambiar a priori, digamos, oficialmente hay algunos que dicen que ya no hay anchoveta en el Perú, todo se llama sardina. Es ilógico, ¿no? En el Perú, ese pescado, el engrauling ringens, se llama anchoveta. Y ese es el nombre más... de otra manera sería fraude. Por más que el Códex diga lo contrario, que podría eventualmente nominarse como sardina, siempre y cuando se ponga un calificativo. Tendría que ponerse sardina y abajo anchoveta, lo cual no tiene sentido. Me parece de que este tema va a ser importante en el diplomado. Definitivamente esa denominación, sobre todo acá a nivel nacional, crea ciertos comentarios, unos a favor, otros en contra, pero me imagino que va a ser un tema central. Lo dejamos ahí nomás, porque eso de ahí va a ser tema del diplomado. Continuemos. En todo caso, las normas sanitarias se implementan con ciertos requisitos, hay que imponer ciertas condiciones de juego. ¿En función a qué está esa...? Normalmente las normas sanitarias, que es el tema que estamos discutiendo, cómo armonizar las normas nacionales con lo que hay en el mundo y hacer un seguimiento a lo que hay en el mundo, de tal manera de que podamos ir acondicionándonos, ¿no? Hay mucho que hacer en ese sentido. Pero normalmente, como dice el doctor Bryan, que fue un americano del Centro de Disease Control de Atlanta en Estados Unidos, que las normas provienen de necesidades, que provienen de análisis de temas donde hay un problema, entonces requiere un manejo mediante una reglamentación. Y eso es, si uno analiza las estadísticas de enfermedades alimentarias, ¿no? Y si hay muchas enfermedades alimentarias en determinado campo, es necesario regular eso. Entonces es uno de las fuentes que sirven para decidir reglamentación. Y entre esos tenemos todo lo que es epidemiología, da lugar a que se planteen normas, todo lo que es la observación de los mismos alimentos, cómo se manejan, cómo se manipulan, etc. Entonces, de esa observación precisa en determinado mercado, en determinado país, por ejemplo, podemos decir, se requiere
que hay un maltrato de determinados, por decir, pescados o productos agrícolas, etcétera, y se requiere regular. Entonces también esas observaciones en detalle relacionadas con manipulación de alimentos, ¿no? Transporte equivocado, etcétera, da lugar a que se planteen reglamentos. Lo mismo es en el caso de los manipuladores de alimentos. Muchas veces nosotros vamos a los mercados y vemos que hay un manejo pésimo, se lleva hielo arrastrando por el suelo, se lo mezcla con los productos que se van a consumir, ¿no? Entonces, hay también estas observaciones y las necesidades de entrenamiento y mejora, que la autoridad debe estar siempre atenta y siempre dispuesta a participar. La vigilancia de las instalaciones, fábricas, establecimientos, centros de consumo, almacenes, también representan temas que requieren que en determinado momento se reglamenten con el objeto de que no sucedan contaminaciones peligrosas, etc. Y las operaciones de las fábricas, no solo en su diseño, construcción y equipamiento, sino en la operación misma, ¿no? En realidad, todo lo que has mencionado está vinculado directamente al hombre, directamente al manipulador y los efectos que tiene. Y de ellos fundamentalmente está de lo que es mencionado de los ETA, de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, el objetivo es concientizar o darle los parámetros, el orden al manipulador para que pueda trabajar correctamente y no se transmita la enfermedad. Ese es el fondo del asunto. El fondo, obviamente, mejor dicho, estas necesidades se transforman en reglamentos y las autoridades competentes deben de establecer estrategias de cómo hacer que esta gente, los manipuladores, los procesadores, cumplan con los principios, preceptos que se establezcan. Entonces ahí hay una serie de formas de llegar a través de entrenamiento, cursos, divulgaciones, una serie de formas de ganar, digamos, conocimiento en el tema para la gente. Lo cual se convierte prácticamente en los objetivos. Sí, exactamente. Definitivamente tienes objetivos iniciales como lo tienes ahí, básicamente aplicación a productos. Bueno, en fin. Como vemos que estos temas reglamentarios requieren pues un tratamiento especial y gente especialmente dedicada a estos temas, ¿no? En realidad, las normas sanitarias han sido desarrolladas para propósitos inmediatos. En determinada región se produce tal cosa y se establece una norma para proteger a los consumidores en esa zona y a los productos que se comercian ahí. Pero la comercialización en el mundo ha ido avanzando, vienen los productos de otros lados, entonces la gente de determinado lugar comienza a recibir productos, alimentos de otros lados y requiere entonces normas porque no sabe cómo han sido producidos, cómo han sido desarrollados, entonces hay ya una incertidumbre, hay una desconfianza, entonces ya se establecen normas para el comercio, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay normas generales que son para todos los estados y normas específicas que cada estado pone de acuerdo a sus necesidades, ¿no? El tema es amplio, pero vayamos un poquito atrás en todo caso, referencias a nivel internacional, ¿dónde está el origen de todo o el origen, pero ya documentario? Tengo entendido que puede ser el Codex Alimentarius, que en algún momento se hizo a nivel de FAO, el inicio por escrito. Digamos, las normas tienen miles de años de definitivamente, pero en los últimos tiempos, y como hemos mencionado, las normas se aplicaban o se venían aplicando localmente, y de localmente a un departamento, a una región, a un país. Y los países, cada país en el mundo tenía sus propias normas, no tenía por qué conversar con otro país para tener una norma similar. Entonces, eso ha sido durante años de años. En el año 63 se crea el Códex Alimentarius por acuerdo de la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Y el propósito tiene un doble propósito: proteger a los habitantes del mundo y facilitar el comercio de alimentos, muy importante especialmente para los países de desarrollo y para todos los países del mundo. Entonces se crea el Códex Alimentarius, que significa, como ustedes saben, Código de Alimentos. Que es prácticamente
el patrón de donde parte el resto de normas. Entonces podemos decir que el Códex es el primer referente, el primer código de referencia y de armonización, en este caso que estamos hablando de armonización, para que los países se armonicen con eso. Ha tomado mucho tiempo, muchas veces era algo, muchos países pensaban que era algo burocrático, etcétera, y además el mismo Códex ha ido desarrollándose sus comités, que tiene dos tipos de comités, de productos y de asuntos generales, han ido desarrollando, y especialmente los comités de productos que originalmente fueron enfocados a establecer estándares para productos. Es muy típico norma de productos, norma de productos de atún y productos análogos, sardina y productos análogos, pescado, por ejemplo, cangrejos, congelados, productos apanados, etcétera. Era para productos y muy precisos. Pero con el desarrollo del año 63, ya a finales del 80, los temas de globalización ya encima hacían de que ya muchos productos, y nosotros lo estamos viendo en el país, ¿no? Por ejemplo, nosotros era muy estricto en la década del 70 el estándar único. Nadie podía salir de la fábrica de un estándar. Por ejemplo, hacer conservas de bonito, el solid pack de bonito sólido en conservas en latas 307 por 113, era 198 gramos peso neto y tenía que tener cierta forma de empaque, cierta cantidad de aceite, etc. Rígido, y la lata era un solo tipo de lata. En este momento, en Estados Unidos mismo, que nosotros tomamos el estándar de Estados Unidos, ya no es así. ¿Por qué? Porque ahora se puede empacar en otro tipo de latas y que producen indudablemente en un momento cuando no hay ninguna información al consumidor un engaño. Hay mucha gente que cree que está comprando una lata de atún como era hace 20 años y ya la lata es más chica, pero no se ha dado cuenta, ¿no? El sólido era de 198, ahora se empaca en 185, 170, ¿no? Hablando a nivel de bloques económicos, hablando por ejemplo de Estados Unidos, hablando de Comunidad Europea, ¿cuál es más rígido dentro de su sistema de sanitarios? Bueno, hablando de la parte de lo que llaman inocuidad, seguridad sanitaria, todos estos países de desarrollo son estrictos, vamos a decir, se preocupan mucho por la parte sanitaria. La parte, digamos, de calidad se queda en un segundo plano porque ya el consumidor está protegido por otras normas de calidad en etiquetado y una serie de otras normas que protegen. O sea que la industria, si alguien, antes aquí en el Perú, por ejemplo, en el caso del ejemplo del sólido de bonito, solo se podía producir en latas de 307 por 113 y si había otro en el estándar, otro tipo de lata, pero no podía hacer en una lata de cuarto club, ¿no? Pero ahora sí se puede. O sea, ¿por qué? Porque la industria tiene que cumplir la norma de rotulado, la proporción de sólido líquido, etc. Hay una serie de otros requisitos que ya están normados. Pero lo que sí, entonces todo el gran esfuerzo está dirigido a hacer seguros los alimentos, seguros sanitariamente. Que ya entra el concepto de inocuidad. Inocuidad o seguridad. Inocuidad no es un término, para mí, no que abarca todo el concepto, porque nada puede ser 100% o 1000% o 10.000% seguro. Siempre hay siempre un riesgo. Hay riesgo. Efectivamente. Te hacía esta pregunta porque se habla normalmente de la Comunidad Europea, del mercado de la Comunidad Europea, se habla del mercado de Estados Unidos, y cada uno con sus exigencias. Dicen, si es para la Comunidad Europea, me debo preocupar en esto. Si es para el mercado norteamericano, me debo preocupar en esto. De ahí era el enfoque de la pregunta cuando decía, dentro de los bloques, ¿quién es más rígido en todo caso? Vamos a decir, por eso digo, la rigidez, se supone que son rígidos, son diferentes sistemas de vigilar. En el fondo es el consumidor el que determina, y las agencias oficiales de control vigilan por diferentes formas, ¿no? Originalmente, por ejemplo, Estados Unidos, en mi opinión, tenía un problema muy no técnico, porque casi su sistema está basado en control en puerto de entrada. Y por control en puerto de entrada, mediante análisis de muestras, es muy poco eficiente y efectivo.
Entonces, por esa razón, ellos están cambiando. Después de su norma del año 38 la vienen en este momento tratando de cambiar, ¿no? Armonizando, como tú dices, con la realidad actual, tratando de adaptarse a las nuevas necesidades. En ese sentido, tal vez, como tú dices, con el conocimiento actual. Sin embargo, ellos son los inventores muchas veces de la pólvora, ¿no? Entonces, pero así es las normas a veces son muy rígidas, muy difíciles de cambiar. No olvidar de que todas estas normas pertenecen a un contexto legal de un país y que en Estados Unidos tienen que ser aprobados por el Congreso de la República, por el Congreso, a través de una serie de procedimientos. Y durante el año 38 a la fecha ha habido varios intentos de cambiar notablemente el enfoque, ¿no? El enfoque en Estados Unidos no era preventivo. Increíblemente. No era preventivo. No era preventivo, era post factum, era reactivo. Reactivo, claro. Y el encargo que tenía la autoridad de control del FDA era impedir que productos adulterados o fraudulentos entren al mercado. Era su función. O sea, si ellos encontraban que había una sospecha y determinaban que ellos consideraban que era malo, denunciaban al juez. Así se actuaba en Estados Unidos. En este momento se está cambiando totalmente esto y ya están poniéndolo más a nivel de, digamos, de Europa, ¿no? Que ¿por qué? Porque Europa ha tenido que hacer sus normas para 27 países. Ese es el detalle. Entonces armonizado. Cada uno tenía sus pequeñeces, pero que han tenido que armonizarlo, como indicas, con 27 países, que tengo entendido en algún momento han habido una discordia, pero bastante compleja. Hay que pensar que no solo son 27 países, sino cerca de ese número de lenguas diferentes, ¿no? Con mayor razón todavía. Entonces es un tema complejo. La interpretación, sí. Dar la interpretación adecuada a un término. Y yo he escuchado siempre tus conversaciones, tus conferencias, hay que tener mucho cuidado con la interpretación del término. Por ejemplo, en Inglaterra, a principios de la década del 90, ellos cambian introducen hacen cambios notorios en sus sistemas, en sus regulaciones sanitarias, muchas de las cuales tenían 300 o 400 años de ejecución en pescado, eran cosas muy antiguas, ¿no? Y recién modernizan su acta, ¿no? Y introducen nuevos conceptos modernos, ¿no? Como el de debida diligencia, por ejemplo. Debida diligencia, due diligence, es una respuesta que la industria tiene que esgrimir ante una demanda por daños y perjuicios por un producto malo, ¿no? Entonces, debida diligencia es demostrar al juez que ellos tuvieron un sistema de aseguramiento de calidad en la fábrica, que lo aplicaron de acuerdo a la ley, exactamente de acuerdo a la ley, y demostraron que con documentos demuestran que ese sistema operó. Sin embargo, por algún motivo no determinado, alguien se intoxicó. A eso iba cuando lo mencionas en el idioma inglés, pero había diversidad de idiomas, había el francés, el italiano, el portugués, y había que acomodar, tenían que amalgamar ese término para que al final salga una sola reglamentación, si lo podemos llamar así. Bueno, no es tan así, ¿no? Ellos han aprobado el reglamento 178 del año 2002, que es un reglamento, digamos, es el benchmark, lo que llama la referencia. Y han dicho, todos los países tienen que referirse, como quieran, no iguales, pero tienen que aproximarse. Cuando nosotros hablamos de armonización es en términos reglamentarios. Puede ser escrito en diferentes lenguas o en diferentes formas, pero no es suficiente. Lo otro es el que la cantidad de control, la eficiencia del control con esas normas y una organización que vigile produzca el mismo efecto, ¿no? O sea, ahí vienen los estudios y los acuerdos de equivalencia. Yo tengo un sistema de vigilancia en mi país y usted tiene un sistema de vigilancia en su país. Y esos sistemas de vigilancia tienen que ser compatibles, similares. No hay nada igual. Por eso definitivamente. Por eso es muy difícil. Hasta ahora creo que en el mundo ni siquiera la Unión Europea con Estados Unidos ha logrado un acuerdo de equivalencia
en todos los campos, ¿no? Porque es un tema, pero es una intención que cada mercado y cada grupo de países, pues en el caso de la Unión Europea, tienen que demostrar en el comercio, ¿no? Entonces, un tercer país como el Perú tiene que estar atento a esas cosas, porque en determinado momento ya nos auditan a los sistemas estatales y van a vigilar, a comprobar eso en la aplicación práctica. ¿Que dónde está la aplicación práctica? En la industria de procesamiento, por ejemplo. Permíteme un punto de aclaración. Cuando hablan de libro blanco, ¿está referido para España o está referido para la Comunidad Europea? Porque tengo entendido de que ese libro blanco es el estándar donde deben aglutinarse el resto de países. Bueno, el libro blanco se escribió en 2 oportunidades, ¿no? Que son documentos, se llaman libro blanco, libro verde también, ¿no? Que tratan de los temas importantes donde se plantean los temas sobre los cuales el grupo de países tiene que armonizar, tiene que dedicarse. Ese es el libro blanco. Es una referencia general. Es una referencia, efectivamente sí, se escucha, pero muy pocos son los que tienen el conocimiento de ese término. Por eso de ahí era la curiosidad, como para que los amigos y televidentes puedan entender, puedan armonizar con ese término. Carlos, disculpa la impertinencia, pero me indican de que el tiempo se nos ha agotado, a pesar de que estábamos en nuestro horario. En todo caso, algo resaltante del diplomado, como para en este cortito tiempo que nos queda. Bueno, en este sentido, este tema, que es muy amplio, como verán, será un tema que se discuta ya desde diferentes puntos de vista, porque es el asunto de reglamentación. Y no solo, como digo, la reglamentación no es el único instrumento que está dirigido a hacer seguros los productos de los alimentos, sino los sistemas de control y la aplicación y las responsabilidades de la industria, ¿no? Bueno, en todo caso, hay que hacer difusión del diplomado. ¿Y hay una fecha exacta para inicio del diplomado? Sí, empezaremos el día 2 de abril y por 4 meses debe terminar a finales de julio. Entonces, para hacer un resumen, amigos y televidentes, se creó la expectativa la semana pasada cuando se lanzó oficialmente ya el diplomado que se va a hacer. En todo caso, empieza el 2 de abril. Exactamente. Los días sábados de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Para seguir haciendo propaganda. ¿El costo? El costo son 1.600 más 100 soles de matrícula, 1.700 soles que deben ser pagados en la matrícula, separar la matrícula con 100 soles y después en cuotas de 400 soles. Hay la facilidad de pagar en partes. ¿Y dónde va a ser? Va a ser aquí en el local de Marconi, acá en el Consejo Departamental de Lima. Consejo Departamental. Amigos televidentes que nos han tenido la gentileza de escucharnos y vernos. El programa nos ha quedado cortísimo, pero la idea fundamental ha sido lanzar pincelazos referido a este diplomado que se va a dictar. En ese sentido, este diplomado, la empresa que gentilmente está realizando esto, Calidad Dinámica, dirigido a través del ingeniero Carlos Alegre, y que en concordancia con el capítulo de Ingeniería Pesquera se va a realizar a cabo. Carlos, el agradecimiento del caso nuevamente por tu presencia en tu programa Jueves Pesquero. Las puertas están abiertas para en otra oportunidad poder conversar con tranquilidad sobre el tema sanitario que nos apasiona. Y al margen de pasión, también reglamentario, porque hay que ceñirse a las reglas de juego. Carlos, tus palabras finales, por favor. Yo solo agradecer aquí al capítulo por esta oportunidad para conversar en temas que son de apasionamiento a veces, pero son muy importantes dentro de los ingenieros pesqueros que trabajan en las plantas, en la inspección, en todos estos campos que son típicos de la profesión de ingeniero pesquero.
Gracias, Carlos, por tu presencia. Amigos y televidentes, hemos llegado al final de este programa y solamente para terminar, información al capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima, teléfono básicamente el 202-5019 y comunicarse con la asistenta, la señorita Esther Galán, quien gustosamente le va a dar información al respecto. Cualquier comentario en este su programa Jueves Pesquero, estamos a su disposición. Nuevamente, amigos, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias.